Feliz martes, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Chacra Televisión. Segundo día hábil de la semana, segundo día muy frío en la capital. Estamos preparándonos para el invierno en este otoño y mañana que va a ser el día más frío de esta semanita. Lo voy adelantando si estás en el área metropolitana de Buenos Aires porque hay que estar preparados para salir temprano, sobre todo en las primeras horas del día. Y por supuesto llega la tarde, estamos en vivo y en directo y llega la información, los títulos. Créditos para productores cuyos cultivos fueron dañados por la chicharrita. Atención, productores de maíz. Ley Bases, hoy continúa el debate en el Senado. Canadá abre su mercado a la carne paraguaya. 13 grados ahora, pero cuando nos levantamos 5, 6 es el promedio. Mañana la mínima 13, la máxima 14, bastante nubosidad. Pero fíjate que tengo que corregir una cosita que te aseguro, son 3 grados la mínima para mañana. Después el jueves 7 grados la mínima, la máxima 16 y lo mismo pasará el viernes. Temperaturas despejadas, 7 la mínima, 16 la máxima, nubosidad, un poquito de sol y eso hace que sea llevadero. Si te toca estar al aire libre, buscas el rayito de sol y este invierno en pleno otoño se vive con mucha información acá en Buenos Aires. Chicharrita, el problema de esta campaña y nosotros te contamos qué se anunció y está presente en Infobae, Chacra en Infobae, como con nuestros títulos te lo acercamos recién. Son créditos para quienes cuyos cultivos fueron dañados por la chicharrita, así lo anunció el gobierno nacional, financiando en pesos y en dólares para agricultores que sufren esta situación. En pesos se destina a capital de trabajo una tasa desde el 33% para operaciones de hasta 300 días y no tiene límite máximo de financiamiento. Después, en dólares hay un crédito a tasa fija del 2,5% para pymes con plazo de hasta un año y un sistema de amortización mensual, trimestral o semestral sin un límite máximo, sujeto a evaluación crediticia. Todos los detalles allí, Chacra en Infobae, para leer tranquilo, tranquila en esta tarde lo que ocurre y de la manera en que esta plaga se ha propagado infectando con espiroplasma, que es la bacteria, y provocó un recorte en la estimación de la cosecha de maíz que pasaría de 58 a 46.500.000 toneladas en este ciclo agrícola, bien digo, que estamos viviendo. Es el tema de la región, es nuestro tema también. Las inundaciones en Brasil, las consecuencias, cómo llega la crecida de los ríos a Argentina. Y en Entre Ríos, Concordia vive horas críticas. El gobernador Rogelio Frigerio se comunicó y está allí trabajando de sol a sol para atender la situación, pero también la preocupación es parte de la agenda del gobierno provincial en estas horas. Con el intendente recorriendo algunas de las zonas anegadas y conversando también con familias damnificadas en una situación obviamente dramática. 170 familias evacuadas o autoevacuadas, con un monitoreo permanente de lo que está pasando en el río Uruguay. Hoy tuvimos un día de estabilidad, pero bueno, no sabemos qué puede ocurrir en el futuro, así que estamos permanentemente monitoreando la situación. Hemos hablado con el gobierno nacional que nos ha prometido asistencia, estamos trabajando de manera conjunta permanentemente entre el gabinete provincial y el gabinete municipal para asistir a los damnificados, insisto, con medicamentos, con comidas, con colchones, con lo que haga falta. Y con agua potable también. Estuvimos también hablando con nuestra policía
provincial para que fortalezca la presencia policial en las zonas damnificadas, donde hay algunos vecinos que me han comentado de manera personal que están con miedo de sufrir robos. Esta es una tarea que exige estar permanentemente encima del problema, ahora, insisto, cuando se vaya el agua, para que la gente se sienta acompañada y tenga asistencia del Estado para recuperar lo que perdió. Y por supuesto también, hablábamos hoy con el intendente, de las acciones del Estado para evitar que la próxima inundación o las próximas inundaciones impacten sobre estas mismas familias, ¿no? Es este primer bloque de noticias quizás lo oportuno dentro de los desafíos y las problemáticas en Argentina, contarte qué estímulos hay a productores, como veíamos para quienes corresponden a la producción de maíz, lo que se anunció por parte de la Secretaría de Bioeconomía del Banco Nación y ahora el Consejo Federal de Inversiones junto al gobierno de Río Negro, impulsando al sector privado de Bariloche. Bueno, el Consejo Federal de Inversiones ha decidido hacer junto al gobierno de Río Negro el lanzamiento de créditos para la actividad productiva, para nuevos desarrollos, para el financiamiento de proyectos que tengan que ver con todos los sectores de la economía de la provincia de Río Negro, y en ese sentido se va a hacer una presentación de los programas en un ámbito reservado a las cámaras empresariales, a los distintos sectores de desarrollo productivo de la zona andina, y estamos convocándolos para que a través de los especialistas que tiene el Consejo Federal de Inversiones, la Agencia Oficial de la Provincia de Río Negro, la Secretaría de Energía, que es quien nos está acompañando en el desarrollo de estos productos, podamos presentarles nuevas mecánicas de financiamiento con tasas reducidas a lo que es el mercado local y con un método de apalancamiento que es el fondo de garantía para aquellos nuevos emprendedores que quieran iniciar su actividad y en el marco de ese inicio de actividad no cuenten con el capital de trabajo o con los activos suficientes para garantizar el proyecto. Así que es de amplio espectro, va desde créditos de 1 millón de pesos a 1.300 millones de pesos, dependiendo de los tiempos, dependiendo el objeto y dependiendo de las garantías disponibles. En paralelo se lanza una línea específica de financiamiento para empresas o corporaciones que sean administradas por mujeres o tengan alta representación de mujeres en el proceso de toma de decisiones del directorio o estén constituidas centralmente por personal femenino. El financiamiento es sumamente escaso y es el puente natural entre lo que es la paralización económica, es decir, el enfriamiento de la economía post proceso devaluatorio centralmente de la principal moneda de anclaje que es el dólar, el incremento del valor de los servicios públicos y la necesidad de recalentar la economía o generar productividad para sostener el modelo macroeconómico que nos han propuesto desde Nación. El financiamiento de hoy es la única herramienta posible dentro del sistema económico para que el empresariado pueda subsistir a esta propuesta del Gobierno Nacional. En este martes, en este segundo día hábil de la semana, el Senado retomó alrededor de las 14:30 el debate. Estuvo presente ya lo que corresponde a autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Nosotros te lo compartimos porque es muy importante esta semana allí en el plenario de comisiones. Nosotros estamos presentes también allí en el Senado para compartir con vos algunos momentos. En nuestro título te hablamos por la relevancia de lo que es este debate porque nos va a acompañar posiblemente toda la semana y de la siguiente manera nos vamos allí a ver qué está pasando en el Senado. De facultades al Poder Ejecutivo. Esa es una de las preguntas que le quiero hacer. Porque además, si elimino el 1, el 2 sigue. El 2 con el inciso B sigue, ¿no? Entonces tengo que eliminar el título 1 y el título 2 para no tener delegación de facultades. Y el 3, el 4, hasta el 8, ¿no? Hasta el 8 tengo que eliminar títulos enteros.
es mejor, creo yo, para el Poder Ejecutivo enviar ley por ley, que es lo que le venimos diciendo al Poder Ejecutivo hace rato. Bueno, envíen ley por ley, que trabajamos para eso, somos el Poder Legislativo. Envíen ley por ley. Entonces, una era esa pregunta, ¿se alcanza? Y la otra pregunta, que es parecida, pero figura en el artículo 2, se adecuan estándares jurisprudenciales. Y no está claro cuál es el fin constitucional que la norma busca alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué suerte van a correr los actos del Poder Ejecutivo que dicte en consecuencia? Un poco es muy parecida a la pregunta que hizo la senadora Fernández Agasti y casi como una suerte de antesala de lo que pregunta la senadora Krexler, ¿no? Bueno, ¿qué suerte va a tener esta ley en términos constitucionales? Obviamente es una ley que no puede... Yo entiendo su queja porque lo he leído bastante y entiendo que la decisión de la Corte con su planteo sobre la inconstitucionalidad del DNU 70, bueno, la Corte no toma decisiones felices, para mi gusto, hace mucho tiempo, pero de todos modos entiendo cuál es su planteo, pero mi pregunta sigue siendo básicamente más o menos la misma. ¿Qué suerte va a correr esto? O sea, ¿qué suerte va a tener lo que decida el Poder Ejecutivo habiendo un sinfín de artículos inconstitucionales en esta ley? Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora, por la pregunta. Creo que tengo 4 puntos para contestar y una primera reflexión es que realmente me parece positivo y celebro que empecemos a comprender en términos constitucionales que las leyes que se sancionan no se tienen que sancionar pensando que uno siempre va a estar en el poder, sino pensando que quien va a estar en el poder siempre va a ser la defensa de la Constitución, porque ese es el resultado de la 26.122 y otras leyes como la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado que la estamos padeciendo. En segundo lugar, me parece que la sumatoria de decretos de necesidad y urgencia dentro de la lógica del funcionamiento del 70-20-23 más delegación legislativa con estas características hacen que el Congreso, en el marco de la división de poderes, no tenga más ya razón de ser o quede totalmente disminuido. Porque si el Poder Ejecutivo a sola firma puede dictar decretos de necesidad y urgencia que interfieran en 87 normas de manera definitiva y va a tener una delegación legislativa para hacer dentro del Estado lo que quiera, ¿qué le queda al Congreso de la Nación? Muy poco. En tercer lugar, que la Cámara de Senadores como Cámara Revisora tiene la potestad constitucional de hacer modificaciones o hacer agregados. Y en estas dos facultades o en estas dos potestades puede mirar la delegación legislativa general que plantea el artículo 2 o puede ver artículo por artículo lo que yo llamo una delegación legislativa encubierta que está disfrazada del otorgamiento de facultades, autorizaciones, concesiones al Poder Ejecutivo para que colegisle sin pasar por el control político ulterior que plantea la Constitución para los decretos delegados. Y por eso insisto que yo también creo en la buena fe de todos los senadores y senadoras, aún de aquellos que están en distintas, que están pugnando algunos por rechazar y otros por aprobar, porque cada uno persigue un objetivo político totalmente legítimo. Por eso, aquellos senadores y senadoras que persiguen el fin político de aprobar esta ley, creyendo que dan herramientas al presidente que son necesarias, ¿por qué no poner una salvaguarda haciendo un agregado que los decretos delegados deban tener un plazo, si en un plazo de 60 días no son aprobados expresamente por el Congreso, se consideran rechazados? Y eso se puede hacer o modificando la 26.122, artículos 20, 21 y 22, y que nos haría
sería un aporte democrático enorme, porque también esto impactaría en decretos de necesidad y de urgencia, en decretos de delegación parcial de las leyes, o hacerlo específicamente para esta delegación legislativa. Entonces, estos senadores y senadoras que de muy buena fe quieren hacer un aporte a la gobernabilidad y darles herramientas al presidente para que pueda llevar a cabo su plan de gobierno, a su vez establecen una salvaguarda, una garantía que pone en cabeza y en centro al Congreso, que es el titular de la facultad de legislar, porque la delegación legislativa solamente habilita al Poder Ejecutivo a colegislar a partir de la habilitación del Poder Legislativo. Así que aquellos que consideren que la tienen que rechazar, la rechazarán; aquellos que consideren que la tienen que modificar, la modificarán; y aquellos que consideren que la tienen que aprobar, sería conveniente constitucionalmente que lo hagan con esta garantía de salvaguarda, y de esta manera hacen su aporte a la gobernabilidad y a su vez resguardan el funcionamiento del Congreso. Gracias, doctor. Senador Parrilli. Sí, está. Después viene usted. Sí, viene Lustó, Zapac, Cristina López, que... ¿no está? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar voy a hacer unas breves consideraciones. Estamos evidentemente ante una caja de Pandora, ¿no? Parece que todos los días aparecen como nuevas cosas ocultas, encubiertas o no muy claras, que nos están apareciendo y que cada vez nos sorprenden más en cuanto a la ilegalidad de este proyecto. Lo segundo que quiero mencionar, no es novedad lo que voy a decir, pero me parece importante reiterarlo, que obviamente esta es una ley muy compleja. En realidad esto deberían ser 4 o 5 leyes. Deberíamos tratar cada tema en particular y cada tema analizarlo, debatirlo, discutirlo y en todo caso sancionarlo, y no como viene con 200 y pico de artículos esta ley, más la reforma impositiva y el blanqueo, que viene todo junto como en manada, no hay que aprobarlo tal cual está. Lo otro que quiero mencionar es que yo creo que nosotros como senadores, los diputados, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y en todo caso, si vemos que acá hay demasiados temas inconstitucionales, no debemos esperar que la Corte el día de mañana declare inconstitucional, porque no lo va a hacer. No solamente por lo que dijo el doctor Gil Domínguez recién, de que no reconoce ninguna acción, sino porque además, aún suponiendo que en algún caso declare inconstitucional, va a ser en el caso concreto, de manera que la ley se va a aplicar. Digo esto para que en todo caso asumamos plenamente la responsabilidad. Si estamos en contra, votemos en contra. No hay otra manera de hacerlo, por lo menos a mi entender. Y votar en contra significa votar en contra en general, porque esta es la única manera que esta ley puede ser rechazada, y después, obviamente, en todo caso, analizar tema por tema o capítulo por capítulo, o sancionar en cada caso las leyes que entendamos que deban ser sancionadas. Por eso creo que, por lo menos hecha estas observaciones, me voy a permitir hacerle alguna pregunta. En primer lugar, al ingeniero Baudino del INTI y también al del CONICET. Acá se está hablando de qué es lo que puede pasar si esta ley se aprueba. Lo que quiero preguntarles es qué es lo que está pasando ahora. Y después voy a hacer una pregunta al doctor Gil Domínguez, pero me gustaría si poder responder a ustedes. Y si los temores que ustedes ven de que puede pasar con esta ley ya está pasando, porque hace más de 5 meses que está la actual administración. Sí. Lo que está pasando en la actualidad es que estamos perdiendo profesionales y técnicos que con digamos, el congelamiento de los haberes, sobre todo los profesionales jóvenes contratados, están dejando la institución, digamos, porque el INTI tiene una planta permanente, que somos los profesionales con mayor antigüedad, y los profesionales jóvenes que están ingresan obviamente primero por un contrato de locación de obra o de locación de servicio, y luego pasan a una ley de contrato de trabajo, diríamos que es un contrato sin extinción. Esos haberes están congelados y, para darse una idea, estaban cobrando 460.000 pesos
en el último mes, un profesional. Entonces, estamos perdiendo profesionales ya en este momento y se nos están desarmando equipos que nos ha costado muchos años empezar a formar. Así que eso es lo que está ocurriendo ahora, por un lado, y bueno, la asfixia presupuestaria también. En el INTI tenemos la ventaja de que podemos acceder a fondos de terceros a través de proyectos financiados del exterior o de industrias que están dispuestas a pagar los servicios que prestamos, ya sea en desarrollo o en ensayos o en asistencias técnicas. De esa manera podemos funcionar, diríamos, tenemos gastos de funcionamiento, pero la pérdida más importante es en las personas. Son las personas las que forman las instituciones y sobre todo en el ámbito científico-tecnológico, la formación de los profesionales jóvenes son los que nos van a suceder cuando nos retiremos. Y eso es importantísimo en todo el sistema científico-tecnológico, son el renuevo de profesionales. Formar un profesional joven es una tarea muy laboriosa, que cada especialidad requiere una inversión de tiempo por parte de los más viejos, que el rédito está con la continuidad. Si se discontinúa, el Estado está dilapidando recursos. Por eso insistimos tanto en conservar a todos los profesionales jóvenes que se han incorporado en este último tiempo. Por parte de las actuales autoridades, ¿qué actitud ven ustedes con respecto al organismo? Disculpen, no le tomé lo... Respecto a las autoridades que han asumido sí. Después del 10 de diciembre, ¿qué actitud ven ustedes? Dentro de todo, la actitud de las actuales autoridades es muy positiva en relación a todo el personal, pero la realidad económica es la que nos está golpeando, sobre todo por el congelamiento de los sueldos. Muy bien, gracias. Y al doctor Gil Domínguez, sé que vino por un tema constitucional, pero no sé si tiene opinión formada sobre las modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo, si nos puede explayarse algo sobre ese tema, en especial sobre 3 temas que trata la ley o este proyecto de reforma, que tiene que ver precisamente con la modificación del silencio por parte de la administración pública, revirtiendo el principio que significa aceptación, también con respecto al principio solve repete, que esta ley prevé que en el caso que haya sanciones administrativas no es necesario para recurrir a la justicia abonar y después recurrir, sino que se puede hacer. Y lo tercero, que quería preguntarle también con respecto a la modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos, es relacionado con la posibilidad de reclamar no solamente el lucro cesante, sino el daño emergente en los contratos de obra pública que plantea este proyecto. Si tiene opinión formada sobre esos 3 temas. Sí, la opinión formada la tengo antes de esto, en un libro que publiqué sobre tutela judicial efectiva y derecho administrativo constitucional, donde siempre yo he apostado a la prevalencia del principio pro persona en las relaciones verticales entre el Estado y las personas. Y entonces sí, me parece que si el silencio sea positivo, me parece que está bien. Y me parece que está bien que el solve repete uno tenga efectos suspensivos. Sí, desde ese punto de vista siempre he mantenido una posición de tutela y expansión de los derechos de la persona, subjetivos o colectivos, frente a la actividad del Estado. Es más, considero que mantener el agotamiento de los recursos administrativos para acceder a la justicia y otras instancias que no permiten el acceso directo e inmediato de las personas a la justicia respecto del litigio contra el Estado, en la medida que se alivianen o se eliminen, lo que hacen es garantizar una mayor tutela judicial efectiva de las personas frente al Estado. Este es un régimen el que tenemos nosotros, que es un régimen estatalista y decimonónico, que en realidad no se ha adecuado todavía a
especialmente la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos que le dio la reforma en 1994 y a muchas interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del artículo 8 y del artículo 25 aplicado al procedimiento administrativo. Ese punto de vista sí estoy de acuerdo, pero lo que también estoy de acuerdo que son cuestiones para ser tratadas ley por ley. Porque ¿qué tiene que ver la reforma de un presidente? Domínguez, el abogado constitucionalista, responde las preguntas y así también escuchábamos a Parrilli, también a Juliana Di Tulio, en este caso senadores por Unión por la Patria. No te olvides que Parrilli está desde Neuquén, que fue un representante entre la semana pasada y esta, sobre los recursos energéticos, exactamente sobre el petróleo. Fue quien tuvo cierto encuentro allí, cara a cara, punto a punto, datos que requirió el secretario de Energía, Chirrillo, y él no tenía en carpeta, y quizás una de las figuras en esta jornada. Estas jornadas que se van sumando son muchas más. Parece que en minutos se escuchará a Martín Lustó, una de las voces en todos los medios, también muy buscadas por lo que representa y por la oposición que fue fortaleciendo, que fue representando. Mientras tanto, el oficialismo sigue de cerca lo que pasa en el Senado en un día como hoy, en este martes que fue, bueno, en Casa Rosada y como se ha conocido, ¿no?, el día elegido para rememorar, realzar la figura del expresidente Carlos Menem con aceptación y rechazo. Es que el busto ya está allí reivindicando a lo que fue el expresidente. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos mucha información. También tenemos... ¿Está Lustó? Exacto, sí, me comunican desde el Senado. No nos vamos a la pausa, vamos al Congreso. Objetivos del oficialismo con el RIGI es dar seguridad jurídica. Y más allá de si la Corte acepta en temas de procedimientos o de procesos iniciativas individuales, ¿sí?, o de determinadas organizaciones, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando alguno de los derechos dados por el RIGI a las empresas colisionen con otros derechos? Y si alguno de los artículos, por ejemplo, ya hablamos del 163, el 191, van a implicar ahí un problema de índole constitucional, y entonces en lugar de brindar seguridad jurídica vamos a estar generando un problema todavía más complejo en la medida que esto se visibilice y que las empresas y los particulares también lo adviertan. Antes se habló de que esta ley tiene el potencial de modificar el rumbo de los argentinos. Y sí, también es cierto que la ciudadanía pidió una modificación del rumbo. La pregunta es si el rumbo es bueno o es malo. El rumbo con el que veníamos claramente no es bueno, porque si no, no estaríamos donde estamos. Entonces, uno de los aprendizajes que me parece que el gobierno debería tomar es que no hay atajos para desarrollarse. No hay atajos en ciencia y tampoco hay atajos en mejorar el Estado. Mientras los países están peleando por hacer más y mejor ciencia, ciencia básica, por tener más patentes, por tener más aplicaciones de esa ciencia, y además por asegurarse que la aplicación de la ciencia esté resguardada casi fronteras adentro o en el ámbito de los países afines ideológicamente o afines geopolíticamente en este mundo ya más convulsionado que antes, el gobierno parece caminar en el sentido equivocado, en la dirección opuesta. Y cuando hablamos de sistema científico-tecnológico, estamos hablando de un sistema que no solamente es sistema en este momento del tiempo, es decir, que tiene muchos organismos y actividades distintas interconectadas, el Balseiro y el INVAP es un caso que mucha gente conoce, sino un sistema a través del tiempo que se va construyendo, que cuando uno rompe eso es muy difícil después reconstituirlo. Argentina, ayer hablaba de que con las pymes tenemos política asistencialista, y en la Argentina cuando se habla de ciencia parece que la Argentina no fuera un país científico o de base científica. Argentina es un país que es una verdad repetida, pero sigue siendo una verdad. La Universidad de Buenos Aires tiene 5 premios Nobel. No hay muchas universidades del mundo que puedan decir eso. Tiene 3 en ciencias. Argentina es un país que hace reactores nucleares, que exporta. A mí me tocó desde el Banco Provincia la financiación del
de la exportación del reactor a Australia, exporta reactores nucleares a Egipto, hace satélites, hace biotecnología. Entonces es un país de ciencia avanzada y con un sistema científico-tecnológico que, como el resto de los países, hay que hacerlo más y mejor. Más y mejor, las dos cosas. Y creemos que se puede hacer mejor y hacia eso van a ir las preguntas que quiero hacer. Pero hoy no parece que eso se esté discutiendo. Si nosotros quisiéramos hacer más y mejor ciencia, el gobierno estaría poniendo en discusión cuáles son los lineamientos estratégicos de la política futura de ciencia y tecnología. No parece estar discutiendo eso. Y ahí voy a hacer mías las palabras que hace pocos días Martín Cohen, en un panel en la Feria del Libro, dijo: si estuviéramos discutiendo política cultural, estaríamos discutiendo, por ejemplo, si es el Inca, qué tipos de películas, con qué fines, cuáles financiamos y promovemos y cuáles no. O lo mismo pasa con la televisión pública o con la política de libros. No parece esa la discusión. No parece una reorientación de la política cultural, no parece una reorientación de la política científica y tecnológica, porque si no la discusión medular sería, bueno, para lo que votó la gente y este momento y la orientación ideológica del gobierno, ¿cuáles serían los lineamientos culturales? ¿Cuáles serían los lineamientos científicos? Y eso no parece que ser lo que estamos discutiendo, en absoluto. Entonces me parece que vale la pena ahondar en los distintos organismos que tenemos. Primero, quiero saber si adentro de los organismos esto se está dando. Una discusión de cuál es la... Martín Lustó renombra y repasa también su relación con lo que fue allí el Banco Provincia, las exportaciones de Argentina. Continúa el debate en el Senado. Nosotros seguimos en vivo y en directo. Vamos a hacer una pausa, ya estamos casi llegando a las 5 menos 20 en toda la República Argentina. Tanda y ya venimos. ¡Oh! ¡Qué fierro, che! Los que saben, la reconocen. Agroactiva 2024. De fierro. Nacida para durar. 5 al 8 de junio. Armstrong, Santa Fe. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en carneargentina.org.ar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Volkswagen. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos.
y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Trapper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Seguimos en vivo y en directo. Hay novedades para nuestro país vecino, Paraguay exactamente, y la apertura del mercado canadiense para su producción ganadera, para la carne paraguaya. El presidente Santiago Peña, desde el año pasado ejerce el mandato, celebró a través de las redes sociales que llegue a Canadá como él considera y releva la mejor carne del mundo. Complace anunciar que luego de un exigente proceso de apertura de mercado, un largo trabajo para lograr un acuerdo para la certificación sanitaria, la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá otorgó la habilitación de importación de carne bovina desde Paraguay. Felicita a todas las instituciones y sectores involucrados por este importante logro. El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, también aplaudió el logro de una nueva oportunidad en mercado extranjero y además celebró la victoria del gobierno. Así lo consideran, victoria de este gobierno, agradeciendo a técnicos frigoríficos habilitados, a los productores por mantener el estatus sanitario y desde ya que se refieren a el trabajo en equipo
que facilitan los técnicos del Servicio Oficial y Sanitario de la República del Paraguay, que es el SECNACSA. Podemos hacer el paralelismo con nuestro SENASA, ¿sí? Y Canadá se sitúa, que es importante compartirlo, entre los 10 principales importadores de carne, y el volumen de su importación es muy similar al de Estados Unidos. Se entiende que son alrededor de 40 millones de personas. Estados Unidos es el segundo mayor importador de carne y el objetivo fijado para este año fue de 10.000 toneladas. Cerquita allí, pero cruzamos la frontera. Nos vamos al Uruguay porque se celebró la inauguración de la zafra citrícola, producción de cítricos 2024. Fernando Mato se refirió también, ¿no?, a el acompañamiento, el reconocimiento a los productores y la innovación por esta coyuntura climática que existe hace tiempo, pero que se recrudece con el paso de las semanas. Hoy tuvimos una jornada plena con 2 inauguraciones de 2 rubros importantes para la producción del norte, caña de azúcar y la producción cítrica. La caña de azúcar ya es una tradición, la inauguración de la zafra, y vimos allí todos los esfuerzos en mejorar los aspectos de eficiencia productiva en el complejo de la caña, mejorando en forma reiterada durante 4 años consecutivos la productividad, que ya el año 2023 alcanzó los 77 toneladas por hectárea y más de 8.000 kilos de azúcar por hectárea. Entonces, realmente aquello que se pensaba hace algunos años que no se podían alcanzar esos niveles de productividad, efectivamente se han alcanzado con una combinación de factores, con asistencia técnica, con recambio varietal, con el mejoramiento de los sistemas de manejo del agua, del riego, y con toda una condición de negociación coordinada entre los distintos actores que hacen con que exista la certidumbre respecto del horizonte. Los convenios que ha hecho ALUR con los productores, con los cañeros, con los cortadores, con los transportistas, con todos los gremios que están involucrados, que recordemos que no hace tanto tiempo a cada principio de zafra se generaba la mayor conflictividad y aquella interrupción y aquella desentendimiento complejo. Esto ha sido la gran virtud de esta administración, de poder dialogar, juntar las partes y encontrar las soluciones, fundamentalmente marcando un camino de la concordia y del trabajo en conjunto, porque además es una gran agroindustria de generación de combustibles verdes que genera además en un sistema de producción circular que el 99% de los residuos sólidos y líquidos de la industria vuelven al campo, vuelven a la tierra, mejorando lo que es la productividad. Entonces son temas que no son casualidad. Aquello que muchas veces se dijo que era una carga pesada para la sociedad, el complejo azucarero, seguirá siendo, porque es una decisión de la sociedad ayudar ese sector productivo. Pero al mismo tiempo se ha mejorado la eficiencia y la efectividad. Y acá la realidad es distinta, son 13.000 hectáreas que se han dedicado a la producción citrícola nacional, un rubro que viene mejorando, creciendo, recibiendo inversiones, tanto extranjeras como nacionales, familias tradicionales que están aquí asentadas y que apuestan a esto, que es una maravilla lo que estamos viendo aquí en el Espinillar, con tanta inversión. Son decenas de miles de dólares por hectárea que se invierten aquí en recambios varietales, en sistemas de riego, sistemas de manejo, no solamente cítricos, hay otras frutas también que pueden ser el día de mañana la alternativa de diversificar la pauta exportadora de la fruta. Los cítricos tienen un potencial de superar en poco tiempo los 100 millones de dólares de exportación. Y esto va de la mano justamente de la inversión de las empresas, donde apuestan no solamente a la mejora de la calidad varietal, pero también en prácticas de manejo, como estamos viendo frutas de muy buena calidad en forma temprana, sin semilla, que es la demanda del consumidor, con enorme potencial de desarrollo, porque acá combinan las mejores condiciones de producción en cuanto a clima, en cuanto a disponibilidad de luz solar, de temperatura, de suelo y de agua, la disponibilidad de la gran riqueza que tiene el suelo, la agropecuaria uruguaya, que genera estas condiciones tan fantásticas y que generan un gran potencial de crecimiento y desarrollo. Otras zonas del mundo han dejado de producir cítricos porque no tienen las condiciones que se encuentran aquí. Y es por eso que tenemos que fortalecer en forma conjunta, como lo venimos haciendo
con el sector privado de Uperfruit, con el tema del combate al HLV, que es la gran amenaza. Recordemos que emblemáticamente regiones del mundo como la Florida en los Estados Unidos terminó arrasado, hoy tiene el 30% de la producción que tenía hace 5 o 6 años atrás. Y esto es una amenaza real, que no la tenemos muy lejos, estamos ahí con todo un esquema de vigilancia sanitaria en la región de Bella Unión, donde ahí ha habido una vigilancia y una revisión casa por casa, con un esfuerzo enorme que ha hecho el Ministerio y el sector privado, la investigación también a través del control biológico que hace Líneas Alto Grande a través de la liberación de la avispa tamarixia, que es parasita el vector que genera la enfermedad del HLV, que es una enfermedad bacteriana que liquida, es la peste de los cítricos en el mundo y que tenemos que tratar de estar muy vigilantes. Y gracias a una vigilancia sanitaria estricta del Ministerio es que se pudo descubrir que estábamos en esa situación y creo que lo pudimos detectar a tiempo, porque en vigilancias que hemos hecho más al sur, aquí en el departamento de Salto, han dado todos los resultados felizmente de forma negativa. Pero hay que estar muy atentos, tenemos por lo tanto esta celebración que es festejar una cosecha, siempre es un momento de alegría, es un momento de julio que es la culminación de un ciclo productivo. Eso no queda ajeno a que obviamente el sector plantea una serie de propuestas o de necesidades al gobierno, como de mejorar la infraestructura, como mejorar el tema de la capacitación de la mano de obra, como también generar mayores posibilidades de obtener mejores mercados, donde pagamos aranceles que otros competidores nuestros no pagan. Y ahí está siempre la discusión aquella, bueno, de nuestra pertenencia al Mercosur, que nuestros socios mayores del acuerdo creado hace más de 30 años no están cómodos y no pretenden avanzar en una mejor negociación a nivel internacional, pero sí, para nosotros nos va la vida. Un sector como el citrícola, si tienen que pagar más aranceles de aquellos países que le compiten, se le hace mucho más difícil a pesar de las buenas condiciones productivas que tenemos aquí. Y es de esa manera que estamos yendo en el mes de fin de mayo, junio, a una gira por el sudeste asiático, donde vamos a también llevar las propuestas de la citricultura para abrir el mercado de Indonesia, que es muy importante, el mercado de Malasia eventualmente, Filipinas, que nos plantearon, bueno, hacer una gira allí para justamente, como ha sido el esfuerzo permanente de este gobierno, tratar de abrir mercados, que abrir más mercados es más trabajo y más oportunidades para los uruguayos. Fernando Matos, el ministro de Ganadería, de Agricultura y de Pesca del Uruguay, siempre nos permite conocer por su tiempo, por sus detalles, todo, ¿no? Inaugurado oficialmente la zafra citrícola uruguaya, pero también apertura de mercados. Y nosotros abrimos las fronteras y nuestras cámaras porque nos vamos al campo de México para compartirte una historia que es personal, que es agropecuaria, pero sobre todo que es en torno a la floricultura, llena de flores, pero un ejemplo para toda Mesoamérica y también Latinoamérica. Esfuerzo, lucha y satisfacción han sido los ejes principales en la vida de la floricultura Elvia Cabello Martínez, una madre mexicana que ha logrado proporcionar estudios profesionales a sus hijos por medio de trabajar la tierra en los campos de México. Nuestra producción hicimos 2 profesionistas que son enfermeros. De hecho, ellos todavía cuando tienen el tiempo nos vienen y nos ayudan aquí. Tenemos la más chica, está estudiando el bachillerato. Ahora ya también tengo a mis nietos. Ahorita mi yerno también ya está trabajando aquí con nosotros. Ya es una herencia que se viene de generación en generación. Por más de 2 décadas, la productora de plantas ornamentales ha compaginado el trabajo y la maternidad, pues mientras prepara la tierra para sembrar o riega plantas y las cuida, se preocupa también porque sus hijos tengan comida caliente, así como las condiciones necesarias para su desarrollo estudiantil y laboral. Una de las grandes satisfacciones en la vida de Elvia ha sido transmitir a sus hijos el amor por el suelo de conservación que heredó de sus bisabuelos. Sus hijos pasaron la infancia en medio del cultivo de plantas y flores, pero sin saberlo y casi a manera de juego, ayudaban con ello a su madre a llevar los alimentos a la mesa. Yo creo que ahí entran los valores. Yo creo que esto les ayudó a saber valorar lo que ahorita, gracias a Dios, ellos tienen como sustento económico. Más que nada de ahí les viene a ellos ese amor por nuestro campo, por seguir conservando nuestros suelos de conservación,
más que nada para que no crezca la mancha urbana y seguir ahora sí que seguir conservando y seguir produciendo plantas. Elvia es originaria del pueblo de San Luis Tlaxiatemalco, ubicada en el sur de Ciudad de México, y un sitio en el que la principal actividad económica de sus habitantes es la floricultura. En México, el Día de las Madres reúne a familias enteras para reconocer la labor de las mamás con grandes comidas y muestras de afecto como flores, regalos y pasteles, o tartas o tortas, como elementos distintivos de la fecha dedicada a las jefas del hogar. Primera edición por la tarde significa que tenemos una nueva oportunidad para vernos hoy mismo a las 7 acá en la pantalla en vivo y en directo. Senado, por supuesto, pero información también renovada dentro de 2 horitas acá en Chacra Televisión. Gracias y nos vemos en 2 horas exactas.